Organización Oasis de Vida presenta Celebración Dominical, un tiempo para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bienvenidos a nuestra transmisión. Te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Recibimos, Señor, de ti, Señor, porque todo lo que tú tienes para nuestras vidas es bueno, Señor. Dice tu palabra que tus pensamientos son de bien y no de mal para nuestras vidas. Que tú tienes pensamientos más altos que los nuestros. Por eso en esta mañana, mi Dios, Padre, reconocemos una vez más tu soberanía sobre nuestras vidas, mi Dios. Y a ti atribuimos toda gloria y toda honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden aplaudir la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¡Aleluya! Vamos, iglesia, saluda al que está a su lado. Dígale, qué bueno que estás acá. Salúdelo, qué bueno que estás acá. Qué bueno que podemos deleitarnos en la presencia de Dios juntos. Amén. Dice la palabra de Dios que es bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué bueno es poder adorar al Padre. Amén. Amén. ¿Cuántos saben el tema que estamos tratando durante este mes? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que estamos enfocados, ¿verdad?, en lo que Dios quiere para nuestras vidas en este tiempo. En este mes comenzamos a hablar durante todos los servicios, lo que estamos ministrando la palabra acerca de lo que es la integridad. El pastor nos hablaba y nos decía y nos daba instrucciones acerca de lo indispensable, necesario que es para este tiempo, que la iglesia de Cristo pueda entender que debemos vivir en integridad. Que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. Iglesia, usted y yo tenemos familiares, tenemos vecinos y sabemos circunstancias difíciles que pueden estar pasando. Y cuando hablo de circunstancias difíciles, estoy hablando de circunstancias espirituales fuertes que están pasando. Y es necesario que los hijos de Dios, al cual la creación aguarda, dice la palabra, la manifestación de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos nosotros. Dile que estás al lado, tú eres un hijo de Dios. Y yo decía hace 15 días, el domingo, cuando hablamos con propiedad que somos hijos de Dios, está plasmado en la palabra de Dios. En Juan 1:12 dice que los que recibimos, los que reciben a Jesús en su corazón, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos coherederos con Cristo, dice la palabra de Dios. Dígale, te tengo una buena noticia. Pero que le crea al que está a su lado. Dígale, le tengo una buena noticia. Eres coheredero con Cristo. Eres nada más y nada menos que hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Creo que eso merece un aplauso a Dios, esa bendición que Dios ha dado en nuestras vidas. Iglesia, debemos entender esta verdad absoluta que está en la palabra, y yo sé que usted y yo vamos a sentirnos cada día más privilegiados de poder adorar y entrar en la presencia del Dios Todopoderoso, porque podemos entrar confiadamente, dice la palabra de Dios, al trono de su gracia.
podemos entrar confiadamente. Así que no tengamos temor a veces cuando el Señor manifieste. Yo sé que Dios trata en su vida, en su corazón. Usted dice que, como Isaías, soy tan inmundo, dijo Isaías, soy de labio inmundo, estoy muerto, pero la gracia de Dios es la que cubre multitud de errores, multitud de pecados, el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso debemos entrar y buscar y acercarnos al Todopoderoso. Queremos en este tema de integridad que Dios obre en nuestras vidas y que lo que no está conforme al propósito de Dios se enderezca en nuestras vidas. Vayamos a la presencia de Dios. Entremos a la presencia de Dios. El pastor, nosotros como pastores no te podemos cambiar. El hermano, tu mamá, tu papá, los jóvenes no te pueden cambiar. El único que tiene el poder para cambiar tu vida y para enderezar tus pasos se llama Cristo Jesús. Es Dios Todopoderoso, es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, dice la palabra de Dios, y que nos redarguye. Por eso, cuando se toca el tema de religión, y un concepto que veía esta semana que me llamaba mucho la atención, que decía que es el esfuerzo humano para agradar a Dios. Cuando usted humanamente quiere hacer esfuerzos para agradar a Dios, por su propia voluntad no lo va a hacer. El único que nos permite acercarnos al Señor, y reitero en esta verdad absoluta que dice la palabra, que cuando recibimos al Señor, dice que Él nos sella con el Espíritu Santo. Y es a través del Espíritu Santo que podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Porque es el Espíritu Santo que nos conecta con el Espíritu del Padre. Por eso cuando hablamos de integridad y en el tema que hoy Dios quiere tratar a nuestras vidas, o el título, porque el tema es integridad, el título que Dios ha traído para nosotros en esta mañana, debemos entender que la integridad en Dios la vamos a perfeccionar o vamos a avanzar y a caminar hacia ella cuando entendemos y cuando obedecemos la palabra de Dios y podemos acercarnos confiadamente al Padre. Preguntarle a Dios, preguntarle al Espíritu Santo con el cual el Señor nos ha sellado, si tal acción o cual acción está agradando a Dios o no está agradando a Dios. ¿Está dentro del propósito de Dios o no está dentro del propósito de Dios para nuestras vidas? Y hoy quiero hablarle, o Dios quiere hablar a nuestras vidas, porque cuando Dios nos permite exponer su palabra, habla a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que ella es como espada de doble filo. Y ella corta. Así que cuando Dios nos da el privilegio de poder exponer su palabra, la palabra es para nosotros, para el pueblo, para los que nos ven en casa. Es para todo aquel que tiene el privilegio de escucharla. Que tiene el privilegio de poder leerla. El privilegio de poder acercarse a ese Padre Todopoderoso. ¿Y por qué digo esto y aclaramos reiteradamente esta verdad absoluta? Porque no podemos salirnos de la palabra. Anoche teníamos un taller para matrimonios y nuestro hermano, el pastor que estaba exponiendo la palabra, decía: tenemos que volver a la fuente como esposos, como esposa, tenemos que volver a la fuente que es la palabra de Dios. Aquí están todos los principios, rudimentos, el cual nos va a conducir a vivir una vida exitosa en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y antes de entrar en el título de hoy, quiero ser muy conciso, muy preciso, pero que usted se lleve en su espíritu, en su corazón, una palabra que transforme y que lo lleve a nuevos niveles de gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quiero contarles algo, una historia, algo que fue real, algo que pasó. Cuenta la historia que en el continente asiático, específicamente en China, ustedes habrán escuchado de la gran muralla china que fue construida por uno de sus emperadores y que puso a trabajar a mucha gente.
Pero con el tiempo se vio la necesidad de colocar puertas en las murallas. Y por supuesto, como colocaron puertas, tuvieron que colocar guardianes de esas puertas. Y parecía que era impenetrable esa muralla por todo como estaba construido, toda la fama que tenía. Pero hubo un detalle, que las personas que estuvieron guardando las puertas, cuando llegaron los enemigos, se vendieron, no guardaron su integridad y pudieron entrar y conquistar los enemigos ese territorio. ¿Por qué le quiero decir esto antes de entrar a lo que es el título de esta mañana? Porque tu integridad, mi integridad, no simplemente va a afectar mi vida, va a afectar mi entorno. Usted no es responsable, simplemente usted dice, no, pues yo vivo como yo quiero, como me da la gana, y si yo hago esto, están en casa. Tu integridad afecta a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tu entorno, a tu lugar de trabajo, a tu lugar de estudio. Si tú vives una vida íntegra para Dios, lo vas a afectar positivamente. Y donde hay tiniebla, donde llega la luz, las tinieblas se disipan. Pero si es negativamente, se va a volver más oscuro. Porque tú eres, y reitero esta palabra, dice la palabra de Dios que somos la luz del mundo. Tú eres la luz que debe estar encendida en medio de este sistema, en medio de este sistema mundo que está corrompido. Necesitamos de hombres y mujeres íntegros para Dios. Yo sé que esto a veces no saca muchos amén, porque dices que pastor, yo tengo este detalle. Yo también tengo detalles y tengo que caminar y en la palabra avanzar. Como decía el apóstol Pablo, decía, olvido ciertamente lo que queda atrás. Y dice, y no pretendo que sea perfecto, sino que prosigo hacia adelante. Tenemos que tener una visión clara de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Y ayer también reiteraba mi hermano Aldier que debemos tener identidad. Para tener una vida en integridad tenemos que saber quiénes somos, a quién servimos y a quién le pertenecemos. Dígale que está a su lado, le perteneces a Dios. Si hay algún amigo acá que nos acompaña o nos está viendo en casita, si tú estás acá es porque eres de Dios. Dice la palabra de Dios que el que escucha la palabra de Dios es de Dios. Pero una cosa es ser creación de Dios, ser de Dios y querer y simpatizar, y otra cosa es decirle, Jesús, quiero que seas mi Señor. Y dice la palabra en Romanos 9:10 que debemos confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor y creer en el corazón. La mayoría de nuestros familiares, nuestro entorno, nuestros compañeros de trabajo, usted le pregunta si cree en Dios y dicen, sí, yo creo en Dios. Y creo que la mayoría en la población, en nuestra nación donde vivimos, el estado donde vivimos, el municipio donde vivimos, es un porcentaje muy alto. Y creo que pasa más del 90% de las personas que saben que hay un Dios todopoderoso, un Dios supremo. Pero ¿me estoy dejando gobernar por ese Dios? ¿O simplemente me quedo hasta ahí? Sé que existe, pero no quiero mezclarme, porque pienso que religión y yo como humano no voy a agradar a Dios. Pero cuando entendemos que el evangelio no es religión, sino poder de Dios para salvación, sabemos que no es por obra, sabemos que es por la gracia del Padre que se manifestó en nuestras vidas, el cual nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Por qué les digo esto? Como les contaba en esta historia de los emperadores en China, confiaron en que eran hombres. Y usted dirá, ¿y será que se puede ser íntegro sin el Espíritu Santo? Nosotros conocemos personas responsables, honestas, conocemos personas de la sociedad que pudiéramos decir intachables.
Pero cuando hablamos de la integridad que Dios demanda de nosotros, no la podemos lograr sin el Espíritu Santo de Dios. Porque eso es lo que el enemigo ha querido creer o hacer creer a la gente, que tú puedes agradar a Dios sin acercarte a Él y sin tener comunión con Él, sin tener el Espíritu Santo, sin recibir a Jesús. Quiero decirles que en mi Biblia no dice eso. En mi Biblia me dice que el que nos guía a toda verdad, ¿quién es? Lo dijo Jesús. El que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Y Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, le dijo a sus discípulos y nos reitera a nosotros que nos convenía que Él fuera el Padre para enviar al Espíritu Santo, el cual moraría en nosotros para guiarnos a toda verdad. Dios conoce nuestra naturaleza humana. La Biblia relata y resalta la naturaleza humana. Y dice la palabra de Dios que el ser humano, cuando llegamos y conocemos de Cristo, recibimos el Espíritu Santo, hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Pero cuando usted no tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, va a vivir bajo la carne, porque no puede vivir bajo el Espíritu si no lo tiene. Y el apóstol Pablo le decía a los Gálatas que vivieran en el Espíritu para hacer morir las obras de la carne. Entonces, ¿será posible hacer morir las obras de la carne sin la ayuda del Espíritu Santo? No lo digo yo, según la palabra de Dios, es imposible. Porque el que nos va a ayudar en nuestras debilidades, dice la palabra, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos ayuda. Y por eso podemos decir confiadamente, diga el débil, fuerte soy. Así que en esta mañana Dios quiere traer a nuestras vidas una palabra fresca, renovada, para que podamos salir a afectar a otros. Y por eso en la historia que le contaba, eran hombres que estaban guardando. Y como eran hombres por naturaleza humana, eran vulnerables a corromperse. Pero es bueno vivir para Cristo. Es lo mejor que puede tener el ser humano, vivir para Cristo. Jesús lo expresaba en Mateo 5:8, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y decía el salmista: el que esté limpio, límpiese más. Y presentémonos delante del trono de la gracia de Dios, tal y como estamos, y Él nos va a ayudar y nos va a levantar. Amén, amén. No importa la condición en la que estés en esta mañana, aún los que están en casa, lo importante es que estás buscando de la fuente de agua de vida. Estás buscando de la palabra de Dios, estás buscando de la presencia de Dios. No estás acá por una casualidad, porque el primo me invitó, porque mamá, papá me invitó. Estás acá porque el Espíritu Santo, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, te movió hasta este lugar para bendecir tu vida, para transformarte y para llevarte a nuevos niveles de gloria. Amén. Y el tema o el título en el tema de hoy lo he titulado: el íntegro es un valiente. Diga el que está a su lado: tienes una cara de valiente. No, pero que le crea, que le crea. No lo mire así como que no, tiene una cara de cobarde. No, no, diga, tiene una cara de valiente. Y quiero que podamos estar leyendo en el Salmo capítulo 1.
acuerdo al título del tema, el íntegro es un valiente. Salmo capítulo 1. Cuando lo tengan, si pueden colocarse de pie para saber que ya están ubicados y como reverencia también a la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Señor, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Padre, gracias, mi Dios, en esta mañana, mi Dios, por los que están en casa, Padre, que disponen de su tiempo para escuchar tu palabra, mi Dios. Padre, gracias por cada uno, Señor, de los amigos, de los hermanos que están en este lugar, y que esta palabra llegue a nuestras vidas, Señor, para transformarnos y para llevarnos a nuevos niveles de gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden aplaudir la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden aplaudir al Padre? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que es la persona que no anda en consejo de malos. Dice que es bienaventurado. Qué bueno es saber que somos bienaventurados. Amén. Palabra bienaventurado resalta alegría, felicidad. Algunos lo definen como 3 veces feliz. Yo creo que es gozo completo, llenura completa en el espíritu de nuestras vidas. Somos bienaventurados en Cristo Jesús. Amén. Y como les decía, o estamos hablando, y el pastor nos ha hablado, y también tuve la oportunidad de hablar acerca de la integridad, y hemos dado diferentes definiciones, y hoy quiero compartir una que encontré que me llamó la atención. Dice: se entiende por íntegro algo no contaminado, puro, no acepta malos consejos y que tiene el valor para hacer las cosas sin corrupción. El íntegro es un valiente, hay que ser valiente. Y dice la palabra de Dios que los valientes, ¿qué hacen? Arrebatan el reino de los cielos. Y para desarrollar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, quiero que podamos estudiar rápidamente o aprender rápidamente de 4 situaciones o 4, vamos a dar personas, pero también situaciones que encontramos en la Biblia de personas, de hombres que fueron íntegros para Dios. En el primer lugar, quiero que podamos estar viendo la vida de José. ¿Cuántos conocen la vida de José? ¿Han leído de la vida de José? ¿Quién era José? Hijo único. No era hijo único, ¿ah? El último, era el último. ¿El último cuál era? Benjamín. En su tiempo él era el último, hasta que nació Benjamín. Cuando estaba con los 11 hermanos, él era el menor. Pero después Dios le dio la bendición
a Jacob de tener otro hijo, y en lo cual constituye las 12 tribus de Israel, y vemos en la palabra lo que representa espiritualmente lo que Dios empezó a conformar y a connotar desde ese punto de la historia en la palabra de Dios. Pero no queremos hablar de historia, queremos hablar de la vida de José, de por qué decimos que, o por qué la palabra me resalta, y quiero que hoy lo podamos transmitir a ustedes, a los que estamos acá, a los que están en casa, y quiero que podamos ver en Génesis capítulo 39, versículo 7 en adelante, una primera característica de este hombre íntegro que me relata la palabra de Dios, que fue su actitud o su reacción ante la mujer de Potifar. ¿Algunos recuerdan esa? Génesis 39, versículo 7 en adelante. Se aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. ¿Será que le tenía confianza el dueño de esta casa a este hombre? Y para tenerle esa confianza es porque veía cualidades en él, ¿verdad? Y dice: y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué les daba el preámbulo acerca de que necesitamos el Espíritu Santo para integridad? José era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y vemos en esta palabra la reacción que él tuvo ante una situación que él no estaba buscando, que se le presentó, porque vemos en la palabra, dice que él llegó a la casa, él no sabía que estaba sola, que estaba la mujer sola, él llegó a trabajar normalmente como lo hacía día a día, pero se presentó esta circunstancia difícil, quizás humanamente, no me da más detalles la palabra de Dios, pero seguramente como hombre, como ser humano, tuvo la tentación, pero hay algo muy importante que debemos nosotros saber para una vida íntegra, y porque es un valiente hay que tener determinación. José sabía quién era, por eso también les hablaba, él tenía una identidad clara. Y si leemos la palabra de Dios, a veces pensamos es que si yo hago lo correcto me va a traer consecuencias, y a José le trajo consecuencias o no le trajo consecuencias. Humanamente pudiéramos decir, salió con las tablas en la cabeza, porque de ser el hombre que gobernaba todo eso, por esa circunstancia de agradar a Dios, terminó en la cárcel. Y ustedes dicen, quizás decimos, es difícil, pastor, entonces. Pero dice la palabra de Dios: ¿de qué no vale ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Dice la palabra de Dios, jóvenes que están acá, que nosotros no debemos titubear. José entendía, aunque no había escrito el apóstol Pablo algo que nos escribió después a nosotros los jóvenes, que debemos huir de las pasiones juveniles. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. José no tenía esa, pero el Espíritu Santo había revelado a su vida que en esa circunstancia tenía que salir, era corriendo.
No tenía que empezar a decirle, mire, ya te dije que yo no quiero nada contigo, que yo esto. No empezó él a dialogar, no, dice la palabra de Dios que él salió huyendo de esa circunstancia. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué nos quiere enseñar la palabra? Que debemos tener determinación en circunstancias difíciles. Que aun cuando nuestra mente, aun cuando nuestros deseos quieran hacerlo. Como decíamos o como hemos hablado, integridad no es un don, integridad es un conjunto de acciones que hacemos en nuestras vidas para agradar al Padre. Y vemos acá, si leemos la historia, que no es lo que vamos a estudiar, no es la vida de José en profundidad, son algunos aspectos que encontramos en la palabra de Dios, de tomarlo como referencia de un hombre que fue íntegro. Como les decía, en primer lugar, tuvo una reacción correcta ante la mujer de Potifar. Él era íntegro no por lo que poseía, porque quizás pudo haber dicho, bueno, sí, yo trato bien a la esposa, si el amo me ha puesto en todo, yo trato bien a la esposa y no se entiende, también ella me va a dar beneficio. Pero no, él sabía y tenía muy claro quién era, tenía identidad y sabía que el que estaba arriba, el Todopoderoso, estaba viendo toda la situación. Amén. Vale la pena ser íntegro aunque nos vituperen. Ayer leía una frase de una persona influyente y me llamó mucho la atención y decía, no importa cuánto nos puedan maltratar o vituperar por decir que soy de mi amado Jesucristo. No importa. Quizás te puedan decir, joven, no, si eres aburrido, estás perdiendo tu juventud. No, la palabra de Dios nos enseña lo contrario. Cuando encontramos a Jesús, encontramos la vida. Cuando nos encontramos con Él, joven, llévate esto en tu corazón. Cuando tú te encuentras con Jesús, encuentras la vida. El mundo nos ha querido enseñar, nos ha querido bombardear, nos ha querido hacer ver que los placeres de este mundo es la vida. Y el salmista expresaba en uno de sus salmos algo muy poderoso, que hay delicias a la diestra del Señor, delicias en su presencia. Mire, joven que está acá, hermano, padre, mujer, hombre, nunca vamos a experimentar algo más poderoso que la presencia de Dios. No hay ningún placer en este mundo que se pueda comparar al estar en la presencia de Dios. Por eso los que están acá, amigos, están en casita, les invitamos a que pueda, no a una religión, sino a entrar en la presencia del Señor, porque es ella la que cambia, la que transforma, la que liberta y la que sana. Amén. Amén. Como les decía, vemos en José, en esta reacción que tuvo, en una situación difícil, tuvo determinación y empezó a sumar pasos en ese concepto que hemos estado hablando de integridad. Como les decía, es un conjunto de acciones que nosotros tenemos. Y quiero llevarlos también en la misma vida de José, pero a Génesis capítulo 45. Ya no es una situación de tentación, por decirlo así, sexual, es una situación familiar que nos vamos a encontrar acá. En Génesis 45. Versículo 7. Del versículo
capítulo 7, el versículo 9 dice: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa y a mi padre y decidle así: tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Cuando hablamos de integridad, hablamos de diferentes áreas de nuestras vidas. En esta oportunidad, José estaba al frente de sus hermanos. Si leemos la historia, entendemos, fueron aquellos que lo vendieron, que lo tiraron en una cisterna, que querían matarlo, que tenían envidia, que hicieron la vida imposible para que José saliera de su entorno familiar. Y llega años después, muchos años después, posteriormente, a encontrarte esta situación y ver. Y José tenía que mantener la integridad delante de Dios. Quizás en su corazón diría: este fue el que me empujó. Si supiera lo duro que pasé, si supiera las noches que lloré. Pero José tenía una identidad clara, y esa identidad, ese espíritu que estaba sobre José lo llevaba a vivir una vida íntegra, y sabía que tenía que ser íntegro en todas las cosas. Y él viene y le dice a los hermanos: tranquilos, no se asusten, porque los hermanos seguramente se preocuparon, dijeron: ahora este nos va a hacer de todo, porque nosotros lo vendimos, nosotros le hicimos tantas cosas. Y aquí ya José se había descubierto a sus hermanos, ya les había dicho y les estaba diciendo: yo soy José, aquel el que ustedes vendieron, aquel el que ustedes lanzaron en un pozo. Pero algo muy poderoso entendía José, que tenía una vida con propósito. Y él sabía que aunque pasó dificultades, aunque pasó circunstancias, aunque estuvo quizás al borde de la muerte, porque cuando lo vendieron fue esclavo, él no sabía el paradero que iba a tener, pero él sabía que el Dios que lo llamó fue el que propició toda esa circunstancia para que él pudiera llegar a Egipto, y después, cuando viniera todo lo terrible que vino sobre el territorio, él estar ahí para preservar la vida de su descendencia, para preservar el pueblo de Dios. Y guardó su corazón íntegro. No tuvo odio, no tuvo rencor. Ya José lo había perdonado en su corazón. Una vida íntegra es de valiente mirar a aquel que te ofendió, a aquel que te superó, y decirle: tranquilo, te dejaste usar por el Señor. Quizá nosotros le decimos: este es del diablo. No, José le dijo: no se preocupen, hermano, ustedes fueron usados por Dios, con un propósito de Dios. Aunque los hermanos hicieron lo malo, porque no es lo que sea correcto agarrar y vituperar a nuestros hermanos. No, ellos hicieron lo malo, pero José ya había perdonado en su corazón. Aquí hay un principio que quiero que nos podamos llevar a nuestra casa. A veces decimos: no, es que yo no he perdonado a aquel porque no me ha venido a pedir perdón. No, eso no se trata del perdón. José no estaba esperando que ellos fueran a decirle, a arrodillarse: mire, hermano, perdone. No, él ya los había perdonado, porque era el Espíritu Santo que estaba en José, que lo estaba guiando y lo estaba redarguyendo y le estaba procesando para una vida íntegra. Iglesia, hermanos, amigos que están en casa, es importante saber que el perdón está dentro de la integridad del ser humano, dentro de la integridad del cristiano. Y hay una frase que leía y veía en uno de los estados creo que era de mi hermana Joana o alguno de acá, que me llamó mucho la atención y me agradó mucho. Y decía que el único antídoto, lo voy a parafrasear,
El único antídoto sobre el odio, sobre el rencor, es el amor. Por eso la palabra de Dios nos manda a que nos amemos los unos a los otros, como Dios nos ha amado. Iglesia, si pudiéramos entender, si la sociedad, si nuestra familia, nuestro entorno, nuestra nación pudiera entender que los dos mandamientos que Jesús nos dio acá en la tierra lo ponemos por obra y por práctica, todo fuera diferente. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Nos ahorraríamos tantas dificultades, nos ahorraríamos tantos problemas si estos dos principios los ponemos en práctica, si estos dos mandamientos, porque son mandamientos directos de Jesús para todos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es una vida íntegra. Es de valiente mirar a aquel que te ofendió y decirle: tranquilo, ahora yo vengo a ayudarte, porque no simplemente los perdonó, sino que les tendió la mano para ayudarlos en una circunstancia difícil. Por eso que les decía de la vida íntegra es determinación, son acciones. Porque él se pudo haber quedado: bueno, yo los perdoné y ya, tráigame a mi papá, pero ustedes no tienen velas en este entierro. No, él mandó a que vinieran todos, que viniera toda su familia. Y dice la palabra del Señor que él lloraba. Cuando los vio, dice que lloró. Y estoy seguro, completamente seguro, que ese lloro no fue de rencor, sino de alegría de ver que su familia aún estaba viva. Y esto me lleva en un tercer punto de la vida de José. En Génesis 50 vemos la actitud que tuvo después de la muerte del padre. Después de la muerte de su padre, Génesis 50, versículo 18 en adelante. Vamos a leerlo desde el 15. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Lo que les estaba hablando, lo que les estaba diciendo. Aún los hermanos vivieron de lo que José les permitió, que relata la palabra que ellos se mudaron cerca de Egipto y José les daba y les suministraba. Pero cuando murió el padre pensaron: ahora sí se va a vengar. Cuando la circunstancia, quizás usted piensa: es que es por fulano, es por aquello, es por esto que yo no actúo. No, nuestra integridad no depende de las circunstancias externas. José había entendido que su integridad no dependía de lo que estaba pasando alrededor. Aun cuando murió su padre, dice que, lo que leemos en la palabra de Dios, que él acogió a sus hermanos y les dio una lección y los enseñó y les dijo: aunque ustedes han pensado mal para mí, Dios lo encaminó para bien.
Por eso es que la palabra de Dios nos dice, y los que amamos a Dios, no escuchan, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Aquí creo que José estaba recitando este pasaje de la Biblia que sería escrito después, muchos años, cientos de años después de que él estaba en este acontecimiento. Por eso no tema de la circunstancia que pueda estar pasando. Mantén tu integridad en Cristo Jesús y Él va a obrar para bien. Amén. Él va a obrar para bien. Como les decía, este es lo que es ejemplo en la vida de José de un hombre valiente. El íntegro es un valiente. Quiero que podamos ver también la vida de Samuel. En primera de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 5, vemos un discurso de Samuel antes de finalizar sus días. Samuel, primera de Samuel, capítulo 12. Versículo 1 al 5. Primera de Samuel 12, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, dijo Samuel a todo Israel, he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de cana, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si a alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca has calumniado, ni agravado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Relata la palabra de Dios en este pasaje que profeta Samuel, conocen, estudiamos la palabra, estudian la vida de Samuel, sabemos que nació con un propósito, Dios lo dio a Ana con un propósito y fue dedicado en el templo para servir al Señor. Tenía una vida de propósito, pero él, terminando sus días, él se pone a prueba su integridad y lo pone no simplemente a su propio concepto. Por eso integridad, como les decía, no afecta simplemente a nuestras vidas, afecta a nuestro entorno. ¿Y cómo sabemos que vamos caminando en integridad y que somos valientes? Cuando nuestro entorno ven en cada uno de nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Samuel se para delante de todo el pueblo y él en su vida, él seguramente consideraba, creo que he vivido una vida que le agradó a Dios, y empezó a relatarle su vida desde mi juventud, he servido y he estado delante, pero ahora quiero que ustedes opinen cómo ven mi vida. Y empieza a relatar de lo que él hacía, no he hecho esto, no he hecho aquello, he tratado de conducirme. Y yo quiero que aquí podamos desmontar algo que a veces para justificar nuestras acciones lo tomamos. Decimos, es que yo hago con mi vida lo que yo quiera, a nadie le debe importar. Si usted supiera que hay gente que está mirando en ti y tú le importas, y como tú te conduzcas puedes llevarlo a los pies de Cristo. La palabra del Señor nos dice, ¿por qué queremos desmontar esto? La palabra del Señor nos dice que somos cartas abiertas. Y usted dirá ahora, entonces, pastor, vamos a vivir por lo que diga la gente. No, no estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tu vida afecta a tu entorno y por ende tienes una responsabilidad delante de Dios y delante de los hombres de ser íntegro, de ser un valiente, de en ocasiones difíciles en todos los ámbitos de nuestras vidas poder estar firme en la roca que es Cristo Jesús.
¿Por qué digo esto? Porque a veces para justificar nuestras acciones decimos, no, es que a mi hermana Gladys no le importa lo que yo haga. Yo sé que sí, porque yo sé que ella es afectada porque nos amamos los unos a los otros, porque somos cartas abiertas, porque si doy un paso falso estoy afectando el reino de los cielos. Y ayer nos decía el pastor Aldier que nosotros somos ciudadanos del reino y que tenemos esa ciudadanía y que como por ende nosotros tenemos que saber y entender que estamos acá para influenciar a otros. Y él nos decía y nos hablaba acerca del matrimonio, que tuviéramos matrimonios con visión, con un propósito, porque debemos a través de nuestro matrimonio afectar a la sociedad. Necesitamos familias fortalecidas, iglesia, y dentro de los principios de la palabra de Dios que nosotros conocemos, es donde se va a lograr la fortaleza en todas las áreas de nuestras vidas, la integridad en todas las áreas de nuestras vidas, para hacer una mejor sociedad. Amén. Y vemos en la vida de Samuel que él no simplemente se quedó con el concepto que él tenía de sí mismo. Él lo llamó a consideración de las personas a las cuales él había influenciado, había afectado. Y qué bonito debe ser escuchar lo que escuchó Samuel. Le dijeron, sabemos que tú no has hecho nada que pueda subyugar o que pueda quebrantar el servicio a Dios, la integridad a Dios. Y para que nos llevemos para casa y análisis. ¿Será que nuestra familia están viendo ejemplo en nosotros? ¿Estamos haciendo que con nuestras acciones se acerquen más a Cristo o se alejen más de Cristo? Esto no es para que lo respondan ni para que mire a estos lados y empecemos, no. Es para reflexionar y llevarnos para casita. Y si dice, yo creo que estoy haciendo como que se alejen más de Cristo, bueno, esto es fácil, para eso usted está aquí, está la palabra de Dios, media vuelta y me encamino hacia la meta, prosigo hacia adelante. Olvido ciertamente lo que queda atrás. La palabra de Dios, iglesia, no viene a nuestras vidas y amigos que nos escuchan para juzgarnos. Ella viene para salvarnos, para alertarnos, para decirnos, vas en este camino, tienes que dar media vuelta. Y Jesús lo expresó, la palabra de Dios lo expresa en Juan 3, 16, 17. Porque nosotros entendemos y leemos y nos sabemos de memoria que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 me gusta mucho, dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. La palabra no viene para condenarnos, para decirnos, mire, no estás viviendo en integridad, estás perdido, te vas para el infierno. No, es para decirnos, mira, hey, alto ahí. Aquí hay algo mucho mejor, más excelente. Sigue la palabra de Dios y verás que vas a tener una vida en gozo, en victoria, agradando al Padre. Otro personaje que quiero que podamos estudiar, creo que la hora ha avanzado, vamos a ver si nos da chance de, sí, creo que sí nos da chance de estudiar los cuatro. Primero José, segundo Samuel, tercero es Nehemías. Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo 2 en adelante. Dice, me dijo el rey, ¿por qué estás triste de tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta?
y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Dice la palabra del Señor, para que podamos. Nehemías era un hombre del pueblo de Israel que tuvo que salir y vivía en otro país, y allá estaba y era copero del rey. Copero del rey significaba un puesto de honor dentro de ese país o dentro de ese territorio. Dice, pero que en el capítulo 1 dice que él, cuando preguntó por su familia, cuando preguntó por sus hermanos, cuando preguntó por su pueblo, por su tierra, dice que encontró malas noticias. Encontró que estaba desolada, encontró que estaba quemada, encontró malas noticias. Pero él era un hombre que vemos en la palabra del Señor, donde él estaba, era una persona íntegra. Y dice que el rey lo vio y vio que estaba triste, y dice que empezó a preguntarle qué le pasaba. Y Nehemías fue un valiente. Se imagina que la máxima autoridad, ¿qué te pasa? Usted dice que empezó a decirle cosas que quizás él diría, esto no le va a interesar al rey, porque no refiere nada de asuntos de lo que nos concierne a nosotros, porque es un asunto personal. Pero dice que él tomó valor y le empezó a declarar al rey lo que estaba pasando en su ciudad, lo que estaba pasando con sus hermanos, lo que estaba pasando con su pueblo. Y dice la palabra de Dios que él halló gracia. Halló gracia. Iglesia, vuelvo a reiterar, es necesario acercarnos a Dios. Dice que él oró al Dios de los cielos. Cuando fue a hablar, a presentarse o a expresarle las palabras al rey, dice, primeramente lo llevó a la presencia de Dios. Y dice que halló gracia delante. Y te dirá, ¿qué tiene que ver esto con la integridad? Que es un ejemplo, o le quiero resaltar algunos ejemplos para lo que viene de hombres que fueron íntegros. Hay muchos en la Biblia. Usted se pone a buscar pero estos 4 quería resaltarlos. Van 3, ya vamos a entrar en el otro. Hay muchos en la palabra de Dios, pero fueron circunstancias diferentes. ¿Por qué los tomé así para la integridad? Fueron circunstancias diferentes que vivieron cada uno. Hay que volver a la fuente. Iglesia, nuestra familia nos necesita, nuestra sociedad nos necesita. Tenemos que empezar a llenar la tierra del conocimiento de la palabra de Dios. El Evangelio de Cristo transforma las vidas. No es un eslogan, no es algo que nació, no. Verdaderamente la palabra de Dios me dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para transformar las vidas. Por eso vemos como Nehemías, y si terminamos la historia, se lo puede llevar para su casita. Muy interesante, muy emocionante esta historia. Dice cuando él fue y empezaron a reconstruir los muros y empezó a haber un avivamiento dentro de esa ciudad, porque llegó alguien con una visión clara, con una identidad clara. Si hay algo que podemos resaltar de todos estos personajes que hemos estado hablando, es que tenían una identidad clara. Sabían quiénes eran. Necesitamos hombres y mujeres con identidad para que podamos encaminarnos a ser hombres y mujeres íntegros, valientes. Vuelvo y reitero, el íntegro es un valiente.
en cuarto lugar, quiero que podamos ver la historia de los amigos de Daniel, que se encuentra en Daniel 3:16. El libro de Daniel. Capítulo 3, versículos 16 al 18. Que no conocen la historia, Daniel dice la palabra de Dios que hubieron 4 jóvenes que fueron deportados, ¿verdad? Lo llevaron a un reino, y en el capítulo 1 de Daniel habla de la identidad de ellos. Dice que la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y él iba con otros amigos, y me llama mucho la atención lo que le vamos a leer en este ejemplo de estos 3 jóvenes. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y sigue la palabra del Señor diciendo que el rey se enfureció y mandó a calentar más el horno. Pero cuando terminamos en esta historia vemos cómo Dios libró a estos jóvenes del horno de fuego. Identidad, integridad. Vemos otra situación que se enfrentaban. Ahí era ya quebrantar un principio, adorar a otros dioses. Dice que se levantaron en ese reinado, levantaron una estatua, y toda persona tenía que arrodillarse a cierta hora a adorar a la estatua que había levantado el rey. Y encontraron a estos jóvenes que no lo hacían, y dice que el edicto que te lo mandaban al horno de fuego, y el rey Nabucodonosor trataba como que de convencerlos y decirle: pero miren lo que les va a pasar. Si ustedes no hacen esto, miren lo que les va a pasar. Pero la respuesta de estos jóvenes fue firme. Y la respuesta en nuestras vidas tiene que ser firme. ¿Qué dijeron ellos? No adoraremos esa estatua. Pero algo muy poderoso dijeron: pero el Dios al cual servimos nos puede librar. ¿Será que hay algo imposible para Dios? La Biblia dice que para Dios todo es posible, y que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y dice que ellos expresaron y le dijeron, y valientemente, creo que un íntegro es valiente, valientemente le dijeron al rey: no vamos a adorar. Pero te vamos a lanzar en el horno, no vamos a adorar. Dios nos puede librar del horno y de tu mano. O sea, si te inventas otra, si no es el horno, cualquier cosa que te inventes, Dios nos puede librar. Pero había algo en su corazón de identidad que me llama mucho la atención y que quiero compartir. Dice: pero si no lo hiciere, igual no voy a quebrantar los principios. Si a Dios no le placiere sacarte de esa circunstancia, de esa enfermedad, igual no quebrantemos los principios. Nuestra vida íntegra, vuelvo y reitero, no debe depender de lo que sucede externamente, debe depender de nuestra identidad en Cristo Jesús. Valientemente enfrentar las circunstancias que se nos presentan, y si Dios le place que debemos pasar por esas circunstancias, igual mantenemos nuestra vida íntegra porque lo amamos a Él, vivimos para Él, y todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Estos jóvenes eran unos valientes. Y me imagino que cuando empezaron a calentar más el horno, ¿qué piensa usted que hubiese hecho usted? Es que quizá hubiese pensado en su corazón: uy, ¿en qué paquete me metí? Yo pensaba que era medio calentado que estaba ahí. Pero cuando sabemos quiénes somos, cuando tenemos identidad clara, el vivir una vida íntegra, el ser un valiente para vivir una vida íntegra, va a ser deleite para nosotros.
porque sabemos que el que está arriba, el que nos guarda de todas las cosas, tiene pensamientos de bien para nosotros. Que a veces no entendamos, que a veces no comprendamos, pero Dios no nos manda en su palabra a entenderla, nos manda a obedecerla. Aquí no es cuestión, hermano, hermana, joven, amigo, de que si yo entiendo o no entiendo por qué, ¿será que tengo que entender, que tengo que vivir una vida íntegra? No, la verdad, la palabra de Dios nos manda a obedecer su palabra, y en su palabra, en reiteradas oportunidades, reiterados hombres de Dios, en diferentes pasajes de la palabra de Dios, nos habla que debemos vivir una vida íntegra para Dios. Amén. Amén. Y ya para finalizar, quiero dejarle 4 consejos, voy a decir, que vimos reflejado en estos hombres de Dios que lo pusieron por obra, lo pusieron en práctica para mantener su integridad. Primero, no darle lugar al pecado. Segundo, fortalecernos en el Señor. Tercero, vivir en el Espíritu. Y cuarto, santificarnos en su palabra. Amén. Quiero ya, músicos, si pueden acompañarnos, ya para finalizar, dejarles este versículo de la palabra de Dios, que usted se lo pueda llevar en su corazón, pueda llevar en su mente, y que podamos esta palabra en nuestras vidas con estos hombres de Dios que hemos visto, y que usted se pueda llevar estos 4, lo vuelvo a reiterar, vuelvo a repetir, estos 4 consejos o principios que vimos reflejados en estos hombres de Dios. Primero, no darle lugar al pecado. Segundo, fortalecernos en el Señor. Tercero, vivir en el Espíritu. Y cuarto, santificarnos en su palabra. Nos va a garantizar de vivir una vida íntegra en Dios. Amén. Amén. Y el versículo que quiero dejarles está en Job. Dice, bendito es, en Job 36:4, bendito es aquel que tiene como compañero a quien es íntegro en sus conceptos. ¿Cuántos valientes hay aquí? ¿Tan poquito? ¿Cuántos valientes hay aquí que saben que vamos a conquistar a Trujillo, a Monay? No creo que usted no lo va a creer la gente que está afuera que no tiene sentido. ¿Cuántos saben porque saben que Dios nos ha entregado Monay y nos ha entregado a Trujillo para llenarlo de la gloria de su nombre? Amén. Así que póngase de Dios esta mañana. Dice, yo quiero llevarme a Cristo en mi corazón. Yo le invito que pueda pasar acá adelante, que pueda venir a los pies del Señor, no a una religión. No es religión. El Evangelio es poder de Dios. Si usted está ahí, que nos acompañan, amigos, o en casa, yo quiero que usted pueda cerrar sus ojos y pueda repetir una oración conmigo y decirle: Señor Jesús, en esta hora te abro las puertas de mi corazón. Te pido perdón. Te pido que me ayudes a seguir adelante. Perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, límpiame de toda maldad. Creo que Dios te levantó de entre los muertos, que resucitaste al tercer día. Quiero que seas mi Dios y mi Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no pueda ser borrado jamás. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay fiesta en los cielos. Sé que hay personas en casa que han hecho la decisión, la mejor decisión de su vida. Le invitamos a que puedan acompañarnos acá. Todos los domingos estamos acá celebrando al Señor. Y que podamos saber, iglesia, que Dios está llamando a valientes. ¿Cuántos valientes hay acá? ¿Cuántos valientes hay acá?
Cierre sus ojos ahí donde está y empiece a hablar con el Señor, y esas cosas que quizás usted dice, tengo que cambiar esto, tengo que enderezar este paso, tengo que actuar de diferente manera en esta circunstancia. Póngase en la presencia de Dios, póngaselo en las manos del Señor y Él va a obrar para bien. Gracias por seguir nuestra transmisión. Si deseas visitarnos, estamos ubicados en la calle Sucre, en Monay. También puedes seguir nuestras redes sociales en Facebook, Comunidad Cristiana Oasis de Vida.